que, a ver, finalmente si yo lo que quiero sencillamente comentar, no vengo a exponer una teoría, hoy día no vengo a representación de nadie, ni quiero crear un puente o un cordón umbilical con alguien que haya aparecido con algo interesante que quisiera contarle a los demás, sino que simplemente como apelar a una especie, como decir, de experiencia común, que no, a veces no tiene que ver con el sentido común, y es que obviamente nosotros sabemos que meteorólogos, los más serios, los que más abrazan con cariño, este trabajo que es donde no es una ciencia exacta, porque la cantidad de elementos que van variando en el camino, obviamente va haciendo variar el pronóstico del mismo, pero no deja de llamar la atención que antes es increíble, donde esas personas que veían así como la hora así, con un escupido, sabían para dónde soplaba el viento, es que como que los cambios de clima brusco que iban a suceder los sentían en el cuerpo. O sea, vuelvo a citar, ¿saben qué va a llover? ¿Por qué? Porque va a llover en Los Cayos. ¿Y cómo no va a llover? Claro, o la rodilla. O la rodilla, es cierto, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las variaciones de presión del ambiente que se sienten. Hay personas que lo tienen más sensible y logran sentirlo. No es azaroso, tiene una base científica. Claro, o sea, finalmente en realidad sí podríamos, o sea, esto sí hay que reconocer que incluso hasta lo más instintivo, cuando alguien se preocupa del tema en cuestión, podría tener finalmente a la larga una respuesta científica permanente en el tiempo. Y es como que finalmente nosotros, con todo lo complejo que somos, creo yo, o sea, a esto voy. Si una hormiga puede saber en marzo si en julio va a llover demasiado o no, yo creo que nosotros, de no ser porque estamos demasiado ocupados en nuestros pensamientos, acelerados en nuestras acciones, probablemente teníamos esa herramienta. Como decía mi abuela, el que puede más puede menos, creo yo. Y si nosotros logramos sobrevivir a todas esas capas evolutivas, obviamente hay otros procesos que la naturaleza busca, como la musculatura, que nosotros por mucho que queramos y entendamos que un chita o un perro, digamos, es inferior en términos evolutivos, que uno jamás le ha ganado una carrera, digamos, un pastor alemán. Pero en estricto rigor yo creo que nosotros somos siempre capaces de un poco más si no perdiéramos ese contacto con ese pequeño olfato instintivo que siempre nos dice con la guata en quién confiar o qué negocio tomar, o en este caso si va a llover o no, o si va a temblar o no. Haciendo un poco de historia, no es tan loco relacionar temblores con calor, porque muchas personas, y generales después de la guerra, o uno mismo en su casa, después de un movimiento bien fuerte, dice, a mí me tincaba que algo iba a pasar, porque estaba haciendo un calor muy raro, en una época muy extraña, o un frío en una época que corresponde al calor. Entonces, la evidencia sí demuestra que el calor está relacionado con el, de temblor. Hecho, un avance respecto, y cuando digo un avance me refiero a las palabras que se utilizan y se emplean para querer llevar a cabo una conversación a la altura, digna y de respeto finalmente, porque hay que entenderlo. A mí quizás en ciertas áreas me puede pasar que hay algunos que quieren venir a probarme que tal película es súper buena y uno, desde el punto de vista de canon estético, de la historia y todo, no tengo ninguna duda que en realidad es una porquería. Obviamente a veces uno no pide que se hace, si no escucha lo que está hablando. Y en realidad habría que hacerlo siempre. Uno siempre puede aprender algo de alguien por mucho que uno crea que tiene así como la cosa resuelta. Obvio. Pero fíjate que lo que me gustaba del artículo de ayer que apareció en Terra era que ya se ha empezado a hablar un poco la cosa. Los meteorólogos más duros ya no dicen, fíjate que no se puede medir, sino que saben que en realidad no hay estudio al respecto. O sea, nadie ha invertido para llegar a una conclusión de la relación, en este caso del calor, el tipo de presión que provoca, en fin. O sea, el efecto rodilla, el efecto callo en la Tierra. Así que no se sabe en realidad. Esa es la respuesta más objetiva que se puede obtener. En realidad no sabemos porque nadie se ha pegado la lata de estudiar esto con seriedad. No solamente eso, sino que en el sentido que no hay un estudio científico que lo avale, pero tampoco hay ni uno que lo descarte. Que lo descalifique. Marcelo Lago nos decía que se han hecho experiencias midiendo la temperatura de la Tierra para tratar de establecer los fenómenos telúricos. Y no se ha dado la misma relación siempre, pero se ha hecho estudios, por lo tanto tiene que haber alguna relación, si es que sí se ha considerado por la comunidad científica, ya cabe en una causalidad más que casualidad, entre ciertos deltas, variaciones de temperatura al momento previo o post algún movimiento sísmico. Porque como explicaba la otra vez, porque no hace falta, o a veces no son, simplemente basta que haga calor, porque eso es casi como decir que los países tropicales estarían cargados de temblar, y en realidad Chile, que digamos, aparte del precisamente el clima tropical,
tenemos todas las variaciones de clima que pueden existir, incluido el Antártico, ¿cachai? O sea, el congelado perfecto. Pero tiene que ver también con el tipo de composición de suelo, que en algunas partes del suelo... Es que eso es lo que es que todo hay suma, más minerales todo de tiene que ver. distintos que hagan alguna acumulación. Es que eso es lo genial, eso es lo complicado. Si me dejáis sí, lo dejo terminar, la teoría, es como cuando tú construyes una casa de cemento o como cuando tú construyes una casa de madera, o sea, son distintos conductores del calor. Durante todo el día, si tiene una casa de piedra, la piedra absorbe el calor y después la transmite hacia adentro. Con las maderas, porque crujan en la noche y que ceden. Entonces y que la composición de nuestro suelo, desde norte a sur, es bastante diferente. Puede que se active, dices tú, con el calor. Claro, eso me pregunto. Como que sea un detonante, tal vez, de ciertos movimientos. Y aquí ya estamos jugando, porque no soy ducho en el tema, pero claro, supongamos, como dábamos el ejemplo, o más o menos un poco a lo que apuntaba Juan José, era que si es que el subsuelo de Chile, digamos, fuera un poco como una casa de madera, que en realidad a veces quizás la cantidad de sus componentes ceden y se acomodan, obviamente, no solo crujen como los muebles de nuestra casa, sino que también, digamos, porque parece algo mágico, pero hasta el propio Bigman así lo explicaba, este personaje infantil, científico, que se hacía de cargos tan abstractos como que es la energía, que son cosas que, ¿cómo lo explicáis? Qué buen programa. Era excelente, compadre. Esa era la televisión. Esa era la tele. Bueno, pues en fin, él decía, aunque tú no lo creas, lo explicaba de una forma mágica, en tu casa, en la noche los muebles crecen y reducen de tamaño. Sí, cambian de porte, cambian de sistema. Entonces uno decía, ¿qué es? ¿Qué loco? Y era así, porque el estricto rigor es eso. Suenan, porque al igual que un niño que está creciendo y le duelen los huesos, de me duele la pierna, porque empezó a crecer, ¿cierto? Un niñito así como 12, 13 años, obviamente los muebles les pasa lo mismo, pero que tiene que ver con un asunto de temperatura. Cambio de la mente. La crujidera que se escucha en algunas casas, cuando corresponde. Claro, a eso hay que cambiar el somier. Cuando corresponde, claro. Oye, el cuerpo, llevemos esa crujidera al cuerpo. El cuerpo también se manifiesta con un crujidero de huesos de la espalda, de las rodillas. Y hay personas con mucha sabiduría popular que hablan de cuando les suenan los huesos, de cuando sienten como que el cuerpo está desajustado, que algo viene. Bueno, de ahí el gran trabajo de los kinesiólogos que te miran, así, y te así con dos apretones, de repente tú podías hacer algo que no había podido hacer nunca. Por ejemplo, hay personas que dicen... yo, sin lugar a dudas, creo que podría llegar a tocarme las puntas de los pies, aquellos que jamás lo han logrado, digamos, que jamás han sabido tocar sus dedos con las patitas, pero claro, yo llego hasta ahí nomás. Y ahí, ¿cachai? Que se te digo un kinesiólogo, no, espérese, si lo sube una cosa, ¿no? Y te hacen así... y termináis así como pasando así, pero así como por la arena, Pablo. Lo que hacen los quiroprácticos. Sí, pues son cosas increíbles. Y que en el campo se llamaban los componedores. Los componedores. Pues, que es lo mismo, pero es sabiduría lo que estamos hablando. Por supuesto. Es sabiduría aplicada a través de los años. Y es curioso porque durante mucho tiempo, siendo que hay dolencias que solo ellos eran capaces de sacártelas, que te pegaban así un apretón, dolor de cuello, cuando otros decían, ¿sabe qué? Va a tener que tomarte estas 3 cajas de analgésicos y ni se mueve, ahí acuesta si no vaya a trabajar, y el otro dice, ven para acá, ya, chao, listo. Y que hay así. Puro químico. Y te das cuenta, finalmente, hay cosas que hay que tener respeto nomás, digamos, de dónde vino todo. Sí, y la relación además ancestral que existe entre el clima, el tiempo y el comportamiento corporal, porque generalmente a través de las mujeres se ha trasladado este conocimiento de generación en generación, y ahora siento yo que ahora se está dando como cierta validez a todas esas teorías que durante mucho tiempo fueron consideradas como de ignorantes. Pero mira, si la luna es capaz de alterar las mareas, ¿cómo no nos va a alterar a nosotros que somos compuestos básicamente de líquido? Claro. Entonces, si un factor exógeno, que uno dice, ¿pero qué tiene que ver la luna con el comportamiento humano? Ahí está. Está demostrado que sí existe. Con las mareas. Claro. Por eso, el paralelo con las mareas... ¿Cómo si está lejos? Claro, uno dice la comparación con las mareas y después con las mareas internas, por llamarlo alguna. Ahora yo no quiero pecar de patudo, pero uno dice así, oye, ¿qué las mareas, vale decir, el ondulamiento, el crecimiento del mar, la hace la luna? Sí. Oye, qué increíble, y está demostrado, sí, qué buena. Oye, los temblores, puede que lo haga el sol, está demostrado, no. Entonces no. Oye, somos bien raros también, aceptamos una cosa, la otra no. Si uno se fijara, por ejemplo, por algo los calendarios traen las fases lunares. Si uno se fijara en el comportamiento de la gente que está alrededor de uno, sería mejor con la luna, a un calendario lunar que es más exacto, que tiene que ver con otro ciclo. Lunático. Eres un lunático. Y como bien dicen, los ciclos de la mujer son los mismos de la luna. Exactamente. Tienen ciclos de 28 días. ¿Alguna discriminación? No. Estoy notando alguna discriminación en sus palabras. De hecho, todo lo contrario, que deberíamos dejarnos guiar más por las mujeres y sus ciclos que los hombres. Sí.
para saber cuándo arrancar. Sí, pero siempre se están haciendo chistes con nosotros. Pero nosotros estamos haciendo un chiste, de hecho un homenaje. Oiga, sí, que se puede decir tal cosa. Y el hombre no como Arjona, desgraciado. De mes en mes. Oye, trasladémonos ahora y a un estado más serio, porque Juan Fernández nuevamente fue de alguna manera protagonista de la noticia del fin de semana por ausencia, por omisión. Sí, exactamente. Bueno, finalmente, aquí lo que surge la gran pregunta es que, siendo nosotros un país sísmico, con un signo trágico respecto a los movimientos telúricos, ¿por qué cuesta tanto instalar en la conciencia un plan de contingencia, ya sea a nivel ciudadano, que en eso varios países del norte, que fíjate que si bien no han sido golpeados, fíjate que Iquique hace una operación, dice así que son esos proyectos así donde todo el pueblo sale ¡guau! Todos corriendo al cerro. Fíjate que es impresionante, pero sin embargo, que aquí no estén preparados para tales casos. Y después de lo que ya vivimos, de nuevo la falta de información en Juan Fernández llega a ser un chiste cruel. Una vez más, se supone que tenemos una conversación, una nota con respecto con las autoridades responsables de crear conciencia. A veces no solo tienen que echarle la culpa a ellos, sino que hay personas que no pescan nomás, sencillamente. Pero aquí creo que hay un problema de engranaje, de jerarquía, de protocolo y de comunicación, de cómo se va desgranando el sistema de órdenes y métodos a proceder para tales casos. Por favor, miren. Una confusión en la alerta de evacuación marcó la jornada del domingo cuando un fuerte sismo 6,8 grados afectó la zona centro-sur del país. El movimiento sísmico generó alarma en la población por la fuerte intensidad. El fuerte temblor se registró en la misma zona donde ocurrió el lamentable terremoto y posterior tsunami el 27 de febrero del año 2010. Se decretó alerta de tsunami y luego se descartó. Nos preguntamos qué ocurrió en Juan Fernández. Fueron informados